Jóvenes, buenas tardes. Espero que ya se vea mi pantalla. ¿Me pueden confirmar? Buenas tardes, sí, ya se ve. Gracias, gracias. Bueno, jóvenes, pues vamos a hacer unos comentarios adicionales acerca de el material que estuvimos comentando el día lunes, que fue la cuestión de propiedades de los líquidos. Comentamos varias, como fue la tensión superficial, la viscosidad, la presión de vapor, los cambios de estado de agregación, diagramas de fases. Todos ellos son temas relativamente sencillos. Entonces, hoy vamos a redondear esos comentarios con el material que tenemos de diapositivas. Y después voy a tomar los problemas marcados en la sesión 14, irlos discutiendo para que quede más claro el asunto. Entonces, claro que el viernes también hacemos sesión de resolución de problemas, ¿sí? Bueno, entonces, esta diapositiva que están viendo, ya la había comentado el día lunes, pero bueno, pues vamos a retomar aquí el asunto. La tensión superficial de un líquido, como definición, pues es la energía necesaria para aumentar su superficie en una unidad de área. Esa es la definición de tensión superficial. Y cuando tenemos fuerzas intermoleculares grandes, entonces tenemos valores altos de tensión superficial. ¿Sí? Cuando comentamos este tema, pues viene acompañado de comentarios acerca de las fuerzas de cohesión y fuerzas de adhesión. Entonces les comentaba que, como vemos aquí en la figura, las partículas que están al interior del líquido tienen fuerzas de cohesión en todas direcciones. En cambio, las que están en la parte superior, en la superficie del líquido, pues tienen una fuerza neta que apunta hacia el interior del líquido. Y es por ello que los líquidos toman la forma esférica, que es la que implica menor volumen. ¿Sí? Bueno, vamos a ver, aquí vamos a ver otra diapositiva, donde también les comentaba la cuestión de la fuerza de adhesión, que es atracción entre moléculas distintas, por ejemplo, agua y vidrio. ¿Sí? Entonces, aquí en la figura se nota poquito, pero el líquido trata de subir por las paredes de vidrio y entonces eso es indicativo de que las fuerzas de adhesión entre agua y vidrio pues son más grandes que las fuerzas de cohesión entre las moléculas de agua. Entonces, cohesión es atracción intermolecular entre moléculas iguales o semejantes, dice aquí. Bueno, sí, lo que nosotros hacemos es introducir un tubo en un recipiente que contenga mercurio. Lo que vamos a ver es un menisco, como el que se muestra aquí en el circulito, y que a eso se le llama convexo. El anterior es cóncavo. Este es convexo. Entonces, el hecho de que veamos una curvatura de la parte central del líquido hacia arriba está indicando que las fuerzas de cohesión
pues son más grandes que las fuerzas de adhesión entre, en este caso, mercurio y vidrio. ¿Sí? Ya lo había comentado en la sesión anterior. Bueno, ok. Tenemos aquí unos datos de viscosidad. Viscosidad que se entiende como la resistencia de los líquidos a fluir. ¿Sí? Cuando tenemos fuerzas intermoleculares grandes, entonces estaremos hablando de un líquido de alta viscosidad. ¿Sí? Bueno, algunos datos que tenemos por aquí para la viscosidad, pues muestran, por ejemplo, que el glicerol tiene una viscosidad pues muy alta comparada con los demás líquidos. Eso es consecuencia de que en el glicerol tenemos terminaciones OH en la molécula. Entonces aquí no se observa en esta forma, pero tiene 3 terminaciones OH, la molécula de glicerol. Entonces ahí tenemos 3 puntos para formar puentes de hidrógeno y eso lleva a viscosidad grande. Bueno, después lo que comentamos fue acerca de los cambios de fase. ¿Sí? Y entonces, si estamos tratando con un material sólido, ¿sí? Por aumento de temperatura podemos llevar ese sólido al estado líquido, proceso que se llama fusión. ¿Sí? Y si el líquido lo seguimos calentando, entonces vamos a tener evaporación y el resultado es que tenemos a la sustancia en estado gas. ¿Sí? Bueno, el paso contrario de gas a líquido, bueno, pues le hemos llamado condensación. Pero les decía que hay libros que también llaman condensación al paso directo del gas al sólido, porque líquido y sólido se entienden como fases condensadas de la materia. Bueno, aquí tenemos unos letreros que indican que en el gas el orden de las partículas pues va a ser muy bajo, muy bajo. Siempre decimos que en el gas las partículas se mueven libremente, prácticamente, ¿sí? En cambio, en el sólido hay un cierto ordenamiento, ¿sí? Entonces, hay sólidos que son cristalinos, alto orden, y hay sólidos que pues no tienen un gran orden como los cristales, pero comparado con la fase líquida y gas, bueno, pues es una fase relativamente más ordenada, ¿sí? Bueno, ok. Aquí las figuritas lo que tratan de mostrar es que la energía cinética del sistema pues se va a modificar en función de la temperatura. Aquí está indicando que T2 es más grande que T1 y se alcanza a notar que E1, la energía cinética E1, es más grande a T2 que cuando estamos a T1. Es más grande a T2. Entonces, más adelante van a haber cursos donde les hablarán de la distribución de velocidades o de energías cinéticas de partículas en sistemas, en diferentes sistemas. Bueno, ok. Ahora, vamos a ver otra diapositiva. Lo que tenemos aquí
es la definición o el concepto de la presión de vapor de equilibrio. Entonces, ya les comentaba en la sesión anterior cómo es que logramos establecer el equilibrio entre un líquido y su fase de vapor. Entonces, presión de vapor de equilibrio. Nos dice aquí que es la presión de vapor que se mide cuando tenemos un equilibrio dinámico entre la condensación y la evaporación. Entonces, esto de equilibrio dinámico significa que así como habrá partículas de líquido que pasan a la fase gas, también habrá partículas, moléculas de gas que regresan al estado líquido. Y entonces, cuando se establece el equilibrio, lo que vamos a ver es que la presión ya no cambia. Y ese valor de presión es el que le llamamos justamente presión de vapor. ¿Sí? Entonces, equilibrio dinámico significa velocidad de condensación igual a velocidad de evaporación en este caso. ¿Sí? Y entonces, bueno, aquí tenemos dos curvitas que cuando se juntan por ahí en un punto, a partir de ahí podemos decir que hemos establecido el equilibrio dinámico en el sistema. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos un esquema donde, bueno, trata de mostrar cómo obtener la presión de vapor de un líquido. Aunque, bueno, no es muy buena la ilustración, porque en realidad cuando nosotros tenemos un líquido en un recipiente, en ningún momento vamos a tener espacio vacío. En ningún momento. Y se los comentaba en la clase anterior, porque lo que debemos de hacer primero es hacerle vacío al recipiente, ¿sí? Es decir, no hay líquido, presión prácticamente cero al interior del recipiente, y lo que se hace es permitir la entrada del líquido poco a poco. Y cuando hacemos eso, lo que vamos a ver es las pequeñas cantidades de líquido que agregamos al inicio se evaporan totalmente. ¿Sí? Y con ello vamos a ver que la presión se va a empezar a modificar. Aquí está, se alcanza a ver, o por lo menos lo veo yo, que tenemos igualdad de niveles de mercurio en este manómetro. Esto se llama un manómetro. ¿Sí? Entonces, cuando empieza a aumentar la presión, aquí ejerce pues presión en la superficie del mercurio que está en esta rama del manómetro. Entonces vamos a ver que esto tiende a bajar y de este lado tiende a subir. Bueno, así como está el esquema del manómetro, en esta partecita tenemos vacío, lo cual significa presión cero. ¿Sí? Si hay igualdad de niveles en el manómetro, entonces indicará que al interior tenemos vacío. ¿Sí? Luego, esto por supuesto que también se puede hacer con un manómetro abierto. Aquí está cerrado. Por eso es que está aquí en vacío. Si trabajáramos con un manómetro abierto, entonces tendríamos la influencia aquí de la presión atmosférica. Pero en este caso no lo tenemos. ¿Sí? Entonces les decía que cuando hemos agregado suficiente líquido, este ya no se va a evaporar más. La presión fue subiendo. Llega el momento en que ya no se evapora más líquido
Y si le metemos más líquido, simplemente vemos que el nivel crece, pero la presión que se ha desarrollado ya no va a crecer, ¿sí? Y es porque hemos alcanzado el estado de equilibrio en nuestro sistema, que en este caso es un equilibrio entre el líquido y su vapor, ¿sí? ¿A qué presión está esto? Pues lo que marque la diferencia de niveles de líquido en el tubo que nos está sirviendo de manómetro. Entonces, cuando uno obtiene la altura, la diferencia de alturas en el manómetro, normalmente se utiliza mercurio, ¿sí? Entonces, esta diferencia de alturas, H, es la que nos permite saber a qué presión tenemos aquí al vapor. Y es una operación muy sencilla. Simplemente hay que multiplicar la densidad del mercurio por la gravedad y por el valor de altura. Y con eso sacamos la presión aquí. Presión por diferencia de niveles de líquido en un tubo de un manómetro. Eso se llama presión hidrostática. ¿Sí? Pero esta presión hidrostática pues es también la presión al interior de nuestro recipiente. Y de esa manera sencilla podemos tener el valor de presión de vapor del líquido con el cual estamos trabajando. Y les decía que la presión de vapor pues es una propiedad de ese líquido y tiene un valor definido a cada temperatura. Entonces, la presión de vapor cambia con la temperatura. Más temperatura, más presión. ¿Sí? Bueno, entonces dejamos esta figurita y nos vamos aquí a esta otra. Aquí lo que tenemos, pues primero, una definición, que es el calor molar de vaporización. Es el delta H de vaporización. Y esto se interpreta como la energía requerida para evaporar un mol de un líquido. Entonces, ese es el calor molar de vaporización. Las presiones de vapor cambian con la temperatura. Se van incrementando las presiones de vapor a medida que la temperatura aumenta. Pero ese incremento no es lineal. No es lineal. Se obtienen curvas como estas que estamos viendo aquí, para el caso del éter dietílico, para el caso del agua y para el caso del mercurio. Bueno, así como está el diagrama y vemos aquí el valor 1, hay que notar que aquí dice atmósferas. Entonces, si estamos a la presión normal de una atmósfera, en este tipo de diagramas nosotros podemos venir hacia la derecha y ahí donde veamos el punto de corte con la curva, nos permite conocer la temperatura de ebullición normal, en este caso del éter dietílico, y es 34,6 en grados centígrados. Bueno, a una atmósfera también puedo llegar hasta la curva de presiones de vapor del agua en función de la temperatura. Entonces, el punto de cruce está justamente en 100 grados centígrados. Por eso es que sabemos que el agua tiene un punto de ebullición normal de 100 grados centígrados. Normal significa medido a una atmósfera. ¿Sí? Tengo en este diagrama también la curva para el mercurio. A una atmósfera
357 y esa sería la temperatura de ebullición normal del mercurio. ¿Sí? Bueno, ok. Cuando interpretamos nuestros diagramas de fase, siempre dijimos que a la izquierda de este tipo de curvas, a la izquierda es estable la fase líquida y a la derecha la fase de gas. En las tres curvas se cumple eso. Bueno, ahora, este tipo de curvas se describen por medio de una ecuación que tenemos aquí arriba, que se llama ecuación de Clausius y Clapeyron. Pero no se preocupen por manejarla. Eso lo van a ver en otros cursos de físico-química o termodinámica que lleven, si es que llevan más adelante. Aquí la ecuación está para mostrar que si se traza el logaritmo de P contra 1 sobre T, el inverso de la temperatura, que es este gráfico, entonces lo que vamos a ver es rectas, ¿sí? Una variación lineal del logaritmo de P con 1 sobre T, ¿sí? Bueno, pero les repito, no se preocupen por esta ecuación. En este curso la van a manejar mejor un poco más adelante. Lo que sí es importante es entender los diagramas de presión de vapor-temperatura o diagramas de fase en función de temperatura. Eso sí es importante. Bueno, ahora tengo aquí una serie de datos y también dos definiciones. Punto de ebullición, que va a ser la temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido pues iguala a la presión externa. Y cuando se cumple eso, en el líquido vamos a ver burbujas. Por eso se le llama punto de ebullición. ¿Sí? Si estamos operando a una atmósfera de presión, entonces será el punto de ebullición normal. ¿Sí? Que es lo que menciona o se indica aquí en el otro renglón. Bueno. Esto se complementa con estos datos. Punto de ebullición y delta H de vaporización. O sea, calor necesario para pasar un mol de sustancia de líquido a gas. ¿Sí? Entonces son valores aquí que se dan en kilojoule por mol. Vean que el argón tiene un valor bajo de calor molar de vaporización. Y es bajo también porque en el argón tenemos fuerzas de atracción entre las partículas, que en este caso son átomos, fuerzas de atracción muy débiles, que son las de dispersión. Y eso explica también por qué tenemos un punto de ebullición pues bastante bajo en grados centígrados. El metano también es una molécula no polar, ¿sí? Y tiene un punto de ebullición respetablemente bajo. Además, se requiere de poca energía para pasarlo de líquido a vapor. Bueno, aquí tenemos otras sustancias de interés, como por ejemplo el agua, ¿sí? Y su calor molar de vaporización. Bueno, ahora, vamos a ver. Tenemos aquí el concepto de la temperatura crítica y la presión crítica, que también les comentaba en nuestras notas de la clase anterior.
Entonces, temperatura crítica. Temperatura por arriba de la cual el gas no se puede licuar, ¿sí? Aunque le apliquemos mucha presión, el gas no se va a licuar. Esto de temperatura crítica va acompañado de el concepto de presión crítica. Y esa presión crítica, pues es la presión mínima necesaria que se debe aplicar para lograr la licuefacción a la temperatura crítica. Entonces, cada sustancia va a tener un cierto valor de temperatura crítica y presión crítica, ¿sí? Ya hice diversos comentarios en la clase anterior, así que, bueno, no repito más. Simplemente vean con cuidado los datos, vean las notas que tenemos y no debe haber ninguna duda. Bueno, por aquí tengo. Un diagrama donde se muestra un cambio de fase, que es de sólido hacia líquido. Sólido que pasa a líquido se llama fusión. Líquido que pasa a sólido se le llama congelación. Aunque también hay libros que le llaman cristalización. Bueno, ok, vamos a ver. Ahora, lo que tenemos en este cuadro es el concepto del calor molar de fusión, delta H de fusión, energía necesaria para fundir un mol de un material, de una sustancia en estado sólido, ¿sí? Entonces, aquí tenemos sustancias como por ejemplo el argón, que si yo lo tengo en estado sólido, bueno, pues su punto de fusión está en menos 190 grados centígrados, ¿sí? Entonces, fácilmente pasa de sólido a líquido, lo cual también se refleja en un calor de fusión, pues bastante bajo comparado con los otros. Pues por ahí tenemos al mercurio, al metano, al agua, ¿sí? Bueno, ok. Ahora, tenemos en esta figura el paso directo de sólido hacia gas y a eso se le llama sublimación. Si nuestro gas regresa directamente al sólido, entonces el fenómeno se le llama deposición o condensación. Hay libros que lo manejan de esa manera, ¿sí? Y entonces, pues también existe el calor molar de sublimación, que no es otra cosa más que la energía necesaria para sublimar un mol de un sólido, ¿sí? Bueno, aparece por aquí una anotación que es la ley de Hess y una ecuacióncita que se cumple muy bien cuando estamos cerca del punto triple. Pero en este curso no se preocupen por este tipo de relaciones o la ley de Hess, porque eso es material de otro curso. Lo van a llevar en otro curso. Bueno, ok. Ahora, vamos a ver dos diapositivas más. Tenemos aquí el diagrama de fases del dióxido de carbono, ¿sí? Entonces,
no se ve en este diagrama las coordenadas del punto crítico que estarían por aquí arriba. ¿Sí? Solamente estamos viendo las regiones, esta de azul. En toda esa región es estable la fase sólida. La parte que se alcanza a ver en verde indica la zona donde es estable el estado líquido. Y la parte en naranja, más o menos, toda la región naranja indica las condiciones de presión y temperatura donde es estable el gas o el vapor de dióxido de carbono. Tenemos aquí en el eje de presión el valor 5.2 atmósferas y tiene una temperatura que corresponde de menos 57 grados centígrados. Entonces, esos dos valores son los que están definiendo al punto de cruce de las tres curvas de equilibrio: sólido-líquido, líquido-vapor y sólido-vapor. Entonces, ahí donde se cruzan esas tres curvas, recuerden que se le llama punto triple. ¿Sí? Punto triple. Coordenadas de punto triple: 5,2 atmósferas, menos 57 en grados centígrados. Bueno, nosotros vivimos a la condición una atmósfera. Y es por eso que si tenemos un trozo de hielo seco, claro que eso implica tenerlo a una temperatura muy baja, ¿sí? Pero digamos que tengo un trozo de hielo seco, una atmósfera. Entonces, ese material, a medida que absorbe calor del medio externo, se va a ir desplazando mi punto que representa el sólido hacia la derecha, porque la temperatura está aumentando. Y entonces llega el momento en que vemos el paso directo de sólido hacia gas o vapor. Y como lo estamos viendo a una atmósfera de presión, entonces este valor, menos 78 grados centígrados, es la temperatura de sublimación normal del dióxido de carbono. Bueno, todavía tenemos por aquí una curvita más. Noten en esta del dióxido de carbono que la pendiente entre sólido y líquido es positiva. ¿Sí? Eso significa que si yo aumento la presión, el valor de punto de fusión se desplaza un poquito a la derecha, un poco más alto. La gran mayoría de sustancias, es decir, todas, se comportan de acuerdo a esto. Pero también hay una sustancia que no se comporta de esa manera. Y es justamente el agua. ¿Sí? El agua tiene una curva de sólido-líquido, equilibrio sólido-líquido, que tiene pendiente negativa. Y eso significa entonces que si yo aumento la presión, el valor de punto de fusión se va a desplazar un poco a la izquierda. ¿Okay? Por la pendiente negativa que tenemos acá. Bueno, si nosotros tenemos un trozo de hielo sólido, por supuesto, una atmósfera de presión, si permitimos que la temperatura se incremente, entonces nos vamos a estar desplazando sobre la línea punteada que está indicando el valor una atmósfera. Entonces, cuando yo llego a la temperatura 0 grados centígrados, es que veo que el sólido empieza a generar un poco de líquido. ¿Sí? Pasa el tiempo y, por supuesto, la cantidad de líquido se sigue incrementando
porque el hielo sigue absorbiendo energía del medio externo. Bueno, entonces cuando el sólido pasa al líquido, estamos en el punto de fusión. Y como aquí corresponde a una atmósfera, entonces el punto de fusión normal del agua, pues es el valor que vemos aquí con 0 grados centígrados. Si mi sustancia, el hielo, está fundiendo, cuando ya no hay hielo en el sistema en contacto con sólido, con líquido, perdón, entonces el punto que representa el estado del sistema se está desplazando sobre la línea punteada hacia la derecha. La temperatura sigue aumentando y entonces llega el momento en que a la presión de una atmósfera vamos a observar burbujas de agua en el recipiente. Y a eso le corresponde 100 grados centígrados. Por eso es que nos dicen que la temperatura de ebullición normal del agua pues es 100 grados centígrados. Aquí lo tenemos. Las tres curvas del equilibrio sólido-líquido, líquido-vapor y sólido-vapor se cruzan en un punto. A ese punto se le llama punto triple, porque allí coexisten tres fases. ¿Sí? Entonces, punto triple para el agua significa tener el sistema a una temperatura ligeramente, muy ligeramente arriba del 0, que es 0.01 grados centígrados, y como el punto triple tiene presión y temperatura bien definida, entonces vamos aquí en la línea punteada, y el 0.006 atmósferas es el valor que corresponde al punto triple. ¿Sí? Bueno, entonces, a 0 grados centígrados, una atmósfera de presión, sólido y líquido, coexisten en equilibrio. Si yo estoy a 100 grados centígrados, una atmósfera, entonces líquido y vapor coexisten en equilibrio. Bueno. Pues este es el material que tenemos con diapositivas y lo que vamos a hacer ahora es pues comentar algunos problemillas de nuestra colección que están anotados en la última parte de nuestra sesión número 14. Son problemas que se sugiere hacerlos, pero no son para entregar, ¿sí? Ya les anoté antes cuál es la tarea número 6, entonces, favor de hacerlas, ¿sí? Comentemos estos problemas. Dice aquí, de la unidad 5, 31. Vamos a ver el problema 31. Aquí lo tengo. Es de la unidad 5. Dice aquí, ¿cuál de los líquidos siguientes tiene menor tensión superficial? Si nos piden menor tensión superficial, entonces nos están hablando del líquido que tiene las menores fuerzas de atracción entre sus moléculas. Y entonces nos fijamos, el etanol tiene una terminación OH. Entonces, por ese lado, va a formar uniones o interacciones de tipo puente de hidrógeno
de esta molécula con otra vecina, ¿sí? En cambio, el éter dimetílico, el oxígeno aparece entre los dos carbonos. Entonces, el análisis de esta molécula nos va a demostrar, o nos demuestra, que las fuerzas de atracción entre las moléculas de éter dimetílico son fuerzas muy débiles. Son las de dispersión, aunque también tengas en cuenta que esto no está en línea, porque el oxígeno tiene dos pares de electrones, arriba y abajo. Entonces, eso hace que la molécula sea angular en lugar de toda recta. Bueno, reconocido esto, fuerzas de dispersión, que son las más débiles, y puente de hidrógeno, que son más importantes, dice cuál de los líquidos tendrá menor tensión superficial. Pues evidentemente, aquí la respuesta es el que tenga menores fuerzas de atracción. Dice menor tensión superficial, bueno, pues entonces menores fuerzas de atracción de una molécula con otra, y justamente va a ser la de éter dimetílico, porque es mucho menos polar que esta, y además el etanol tiene terminación OH, puente de hidrógeno, ¿sí? Entonces, de esa manera, debemos ir analizando los diferentes problemas de esta parte del problemario. Bueno, ¿qué más tenemos? Vamos a ver. Aquí dice problema 35. Vamos a comentar el 35. Entonces, a ver dónde quedó. El 35. Dice, explica por qué el etilenglicol, cuya fórmula aquí la tenemos anotada, es más viscoso que el etanol. Bueno, hay que reconocer que tenemos terminación OH en las dos moléculas, pero el etilenglicol tiene dos terminaciones OH. Así que las fuerzas de atracción tipo puente de hidrógeno en el etilenglicol deben de ser mayores que las que existen en el etanol, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que explica por qué es más viscoso el etilenglicol que el etanol, ¿sí? Entonces, las fuerzas intermoleculares son muy importantes. Vamos a ver. ¿Qué otro problema tenemos por aquí anotado? Vamos a ver. Ese fue el 35. Me voy al 39. Vamos a ver qué dice el problema 39. Aquí se está pidiendo, en el 39, ordenar los siguientes compuestos de menor a mayor punto de fusión, ¿sí? Si nos dijeran punto de ebullición, el orden es el mismo, ¿sí? Porque esta dependencia va directamente de la mano con la magnitud de las fuerzas intermoleculares. Entonces, la especie que tenga las menores fuerzas intermoleculares, pues va a tener el menor punto de fusión. Es la que va a fundir más rápidamente o más fácilmente, ¿sí? Entonces tenemos aquí propano, sulfuro de sodio, metano y agua. El agua tiene puentes de hidrógeno, pues son respetablemente fuertes.
Sulfuro de sodio es un compuesto iónico, metal con no metal. Así que va a tener puntos de fusión, pues respetablemente alto. Pero también tenemos aquí en el problema al metano, que es no polar, y al propano, que es una molécula también no polar. Entonces, fuerzas más débiles intermoleculares, pues están presentes en el metano y en el propano. Esas fuerzas son las fuerzas de dispersión o fuerzas de dispersión del hondo y son las más débiles. Pero entre estas dos especies, propano y metano, hay que escoger cuál tendría el punto de fusión más bajo. Y eso corresponde justamente al CH4, porque no es polar, primero, y en segundo lugar, tiene la masa molar más pequeña comparada con el propano. ¿Sí? Entonces, ordenar esto de menor a mayor punto de fusión, pues deberíamos de tomar primero al CH4. Luego vendría el propano, ¿sí? Para después caer en el caso del agua. ¿Sí? Estamos haciendo orden de menor a mayor punto de fusión. Y el más alto corresponde al sulfuro de sodio, porque es un compuesto iónico. Y hemos dicho que los compuestos iónicos son altamente estables. Eso significa temperaturas de fusión o ebullición, pues muy altas. ¿Sí? Entonces ahí están explicados estos cuatro especies desde el punto de vista de fuerzas intermoleculares. Bueno, si surgen dudas me pueden interrumpir y las comentamos, por supuesto. Bueno, ¿cuál otro tenemos anotado aquí? Este fue el 39. 39, pues tenemos aquí al 40. Vamos a ver el 40, qué es lo que nos dice. 40. Aquí está. Dice, para cuál sustancia cada uno de los pares siguientes esperaría su mayor punto de fusión. Entonces, es compararlos, en este caso, así lo dice el problema, en pares. Clorobenceno con benceno normal. Entonces, aquí hay que tener en cuenta pues la diferencia entre una molécula y otra. En la izquierda tenemos átomos de cloro, y en la de la derecha tenemos átomos de hidrógeno. Entonces, sustancia que va a fundir más fácilmente, pues la que tenga las menores fuerzas de atracción entre sus moléculas. Y eso lo vamos a tener en el caso, aquí dice, mayor punto de fusión. Menores fuerzas intermoleculares en el caso del benceno. Mayores fuerzas intermoleculares, por lo tanto, mayor punto de fusión, pues va a ser en el clorobenceno. También esta molécula no es polar, pero los cloros tienen valores altos de peso atómico, ¿sí? Entonces, por esa razón, siendo no polares las dos, las fuerzas de dispersión son más importantes en clorobenceno que en benceno. Entonces,
Mayor punto de fusión, pues el cloro benceno. ¿Sí? Un razonamiento más o menos parecido, o equivalente, digamos, se maneja para el HF y el HCl. Comparar estos dos. El HF es uno de los casos especiales donde se forma el puente de hidrógeno. ¿Sí? Y en el cloruro de hidrógeno no tenemos puentes de hidrógeno, sino solamente dipolo-dipolo. En el HF, dipolo-dipolo, sí, pero también tenemos puente de hidrógeno. Entonces, mayor punto de fusión entre estos dos debe corresponder al HF por el puente de hidrógeno que se está formando. Bueno, también nos piden aquí comparar al argón y al xenón. El argón está en nuestra tabla periódica, al lado derecho, gases nobles, y es el tercero de arriba para abajo. Ese es el argón. Y el xenón está 2 lugares más abajo. Argón número atómico 18 y xenón número atómico 55. Entonces, mayor punto de fusión, pues el más pesado entre argón y xenón. Y el más pesado, pues es el xenón. Entonces, xenón tendrá el punto de fusión más alto comparado con el argón. ¿Sí? Bueno, entonces ahí está comentado este otro problema que es el 40. 40. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. 40. Bueno, de ahí nos pasamos al 50, 51. Vamos a ver el 50 y 51. 50. Aquí está. Este problemilla tiene su detalle. Dice, indique cuáles son las fuerzas intermoleculares presentes en cada uno de los siguientes compuestos, sustancias. Y entonces nos dan al cloro, al cianuro de hidrógeno, al gas propano y al etanol. Entonces, cloro 2, pues no es polar, así que tiene fuerzas de dispersión. Todas tienen dispersión, pero esta cloro 2 no tiene otro tipo de fuerza de atracción, solamente dispersión. En el caso 2 sí, el HCN. Aquí lo que vamos a tener es, bueno, es claro que tenemos una molécula lineal, ¿sí? No es angular porque no tiene pares libres el carbono. Entonces, hay diferencia de electronegatividades, por supuesto. Es lineal, pero no se anulan los vectores de momento dipolar. Y entonces el HCN es una molécula polar. ¿Sí? Es una molécula polar. Y entonces las atracciones más importantes entre una molécula y otra, pues van a ser dipolo-dipolo. ¿Sí? Bueno, luego tenemos aquí al propano. Esta sustancia, el propano, pues es una molécula cuya polaridad es muy pequeña. ¿Sí? Hay
libros, sobre todo de la química orgánica, donde nos dice que para fines prácticos consideremos a este tipo de compuestos, propano, donde no hay OHs, no hay cloros, no hay nada, nada más es carbono e hidrógeno. Nos dice considérelos no polares, ¿sí? De hecho, esta molécula va a tener un cierto momento dipolar, pero es pequeño. Y surge por el hecho de que alrededor del carbono central la geometría es tetraédrica y no se van a anular los vectores de momento dipolar, pero son muy pequeños. Entonces, tenemos fuerzas de dispersión, ¿sí? Muy importantes. Y las dipolo-dipolo, pues sí, van a estar presentes, pero seguramente son más pequeñas. Es de los casos curiosos en los que las fuerzas de dipolo-dipolo son más pequeñas que las fuerzas de dispersión. Luego tenemos aquí la otra opción, que es el etanol. Etanol, entonces, tiene terminación OH. Y ya desde ahí decimos que nuestras moléculas de etanol fácilmente van a formar puentes de hidrógeno, ¿sí? Y entonces aquí tenemos fuerzas de atracción más importantes que en el propano. Pero también tenemos al cianuro de hidrógeno. Bueno, entonces nos dice aquí, elegir la temperatura de ebullición que correspondería a cada compuesto, ¿sí? Para eso uno se basa en lo anterior, que fue reconocer las fuerzas intermoleculares de atracción. Entonces, las más débiles, ¿dónde estarán? Pues seguramente en el propano, yo diría. Propano, porque tiene masa menor. Este tiene fuerzas de dispersión, que son las más débiles. Dispersión también tiene el cloro 2, pero este es más pesado que el propano. Propano, su peso molecular es 36, 12 por 3, 36, más 3, 6, 7, 8 hidrógenos, que pesan 1. Entonces 36 más 8, entonces 36, 38, 40, 42 y 2 de los extremos, 44 gramos mol. Entonces, fuerzas de dispersión, muy poco polar, fuerzas de dispersión también en el cloro 2, pero cloro 2 tiene una masa atómica de 71. ¿Sí? Entonces, entre las dos, el menor punto de ebullición sería para el propano. Entonces yo le pondría menos 42. Luego el cloro con menos 34. Espero que no me falle. Y luego tenemos esta que es polar, y además puente de hidrógeno. Entonces hay que escoger entre 26 y 78. En el HCN la masa molar es pequeña, comparada con, bueno, es más pequeña que la del etanol. Además tiene dipolo-dipolo, que no es tan fuerte como el puente de hidrógeno. Y entonces, pues yo pondría al HCN con 26 grados centígrados. Y no queda otra más que poner que el punto de ebullición del etanol pues es 78 grados centígrados. Bueno, entonces hay que reconocer siempre las fuerzas de atracción intermoleculares y tener idea de su magnitud para poder decidir
como se hizo en este problema, que fue 50. Vamos a ver. ¿Qué problema más tenemos por aquí? 50. Pues aquí tenemos al 51. 51. Vamos a comentarlo. Entonces, aquí está el 51. Pues aquí nos dice, explicar la diferencia en puntos de ebullición en los siguientes pares de compuestos. Dice explicar. Entonces, HF, 20 grados centígrados, punto de ebullición, HCl, menos 85. Vean que las fórmulas se parecen mucho entre HF y HCl, pero hay una diferencia importante. Y es el hecho de que en el HF líquido se forman puentes de hidrógeno. Y en el HCl no hay la formación de esos puentes de hidrógeno. Entonces, eso es lo que explica que cloruro de hidrógeno hierve a menos 85 y el otro hierve a 20 grados. ¿Sí? Bueno, tengo por aquí otras dos moléculas. CH-cloro-3, cloroformo, CH-bromo-3, que se llamaría bromoformo. Entonces, cloroformo, 61 grados centígrados de punto de ebullición. Bromoformo, 150 grados centígrados. Vean que las dos especies son polares, ¿sí? Tienen geometría tetraédrica, pero no se va a anular los vectores de momento dipolar. Y eso nos lleva a que en ambos casos digamos que tenemos dipolo-dipolo como fuerzas de atracción. Pero hay un detalle también a tener en cuenta. El bromo es más pesado que el cloro. Y entonces tenemos fuerzas de dispersión más importantes en el bromoformo que en el cloroformo. Y entonces aquí en este ejemplo son determinantes. Por eso es que el bromoformo tiene punto de ebullición de 150 en comparación del cloroformo que tiene punto de ebullición 61. ¿Sí? Bueno, ahora me falta uno. Tengo por aquí al bromo 2 y al cloruro de yodo. Le puedo llamar de esa manera. Entonces, bromo 2, 59 grados centígrados, punto de ebullición. Cloruro de yodo, 97 grados centígrados. La diferencia es notable. Entonces, bromo 2 no es polar la molécula. Y en cambio, en el cloruro de yodo sí es polar. Entonces, en cloruro de yodo yo tengo fuerzas de atracción tipo dipolo-dipolo. Son importantes, por supuesto, se suman a las fuerzas de dispersión. Y entonces, en este, fuerzas dipolo-dipolo. Y en el bromo 2, nada más hay de dispersión. Entonces, en este caso, el cloruro de yodo tiene un punto de ebullición más alto, pues precisamente porque tengo atracción dipolo-dipolo, cosa que no tengo en el bromo 2. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos comentado el problemilla 51. Lo más importante de todos estos temas es entender las razones de la diferencia entre una molécula y otra. Eso es lo más importante. Bueno, estaba yo con el 51.
Vamos a ver. Me voy al 54. 54. Aquí tenemos pues una tabla donde dice que para cada par de sustancias completar en cada caso. Entonces, en el inciso A nos dan a comparar el C8H14 con C8H18. No sé si veo bien o ya no. Pues sí. C8H14, C8H18. Son típicos hidrocarburos, así que en los dos casos yo le pondría fuerzas intermoleculares de atracción que van a ser las de dispersión. Dispersión. Dice, ¿cuál tendría mayor temperatura de ebullición? Bueno, pues la diferencia es pequeña entre las dos, pero lo hay. La de abajo tiene 4 hidrógenos más, un poquito más de masa molar. Y bueno, esa sería la razón que justifica tomar a la segunda como mayor temperatura de ebullición. Tomaría yo a la segunda. Bueno, ok. Luego por aquí nos ponen otro par de sustancias, C3H8. Esto es el propano. Y aquí tenemos otro compuesto que sería CH3, C doble enlace hacia oxígeno y 2 hidrógenos. Así que este debe de llamarse, pues es el formaldehído, si no mal recuerdo. No, no es formaldehído. Es el acetaldehído, es el que sigue. ¿Sí? Entonces, dice fuerzas intermoleculares. En este segundo no tenemos terminaciones OH. Hay un carbono con doble enlace hacia un oxígeno. A ver, déjenme ver. No, sí estoy bien. Aunque aquí dice H3, déjenme ver. Ya le entendí. Ya me estaba yo haciendo bolas con este compuesto. Es el H3 carbono, enlace hacia oxígeno, enlace de oxígeno hacia el otro carbono y 3 hidrógenos. Ya me di cuenta cuál es el compuesto este. Es el éter dimetílico, así se llama, éter dimetílico. Alrededor del oxígeno está al centro de los dos terminaciones CH3, no es lineal la molécula porque alrededor del oxígeno la geometría es tetraédrica. Entonces, esto tiene polaridad. Claro que siempre tenemos fuerzas de dispersión, pero aquí debemos de anotar fuerzas dipolo-dipolo y en el de arriba anotaríamos nada más fuerzas de dispersión. Y en el que tiene dipolo-dipolo pondríamos que tiene la T de ebullición más alta. Ahora sí, ahora sí. Ahí está. Bueno, aquí tengo otros dos sustancias. H oxígeno, oxígeno H. Entonces, tengo dos oxígenos unidos por un enlace y después dos hidrógenos. Y luego tengo lo mismo, pero en lugar de que sean oxígenos, son átomos de azufre.
Entonces, en el primer caso, HO o H, fuerzas intermoleculares tienen que ser de puente de hidrógeno. En el otro, no es puente de hidrógeno. ¿Sí? Entonces aquí deben de ser nada más dipolo-dipolo. Y gana el de puente de hidrógeno, que sería el que tendría la T de ebullición más alta. ¿Sí? Bueno, comparemos estos dos compuestos. H2N, NH2. Y luego H2 carbono, doble enlace hacia otro CH2. Entonces, fuerzas intermoleculares en el segundo son de dispersión. Dispersión. Pero aquí tenemos hidrógeno unido a nitrógeno. Así que ahí es puente de hidrógeno. Y otra vez, el puente de hidrógeno es el que es más importante y el compuesto que tiene nitrógeno e hidrógeno es el que presentaría la T de ebullición, pues un poco más alta que el segundo. ¿Sí? Entonces, ahí tengo comentado este problema. Espero que ustedes hayan ido anotando, o si no, pues acordarse bien de cuál es el argumento para decidir entre uno y otro. ¿Sí? Aquí en la parte final del problemario también se ven las respuestas. Pero bueno, aquí yo lo comento y la idea es no ver las respuestas para irlo razonando con un poco más de cuidado. Bueno, ese fue el 54. Vamos a ver cuál otro tengo por aquí. 54, tengo el 58. 58, vamos a ver en qué consiste el 58. A ver. Aquí dice, ¿por qué a temperatura ambiente el etanol, aquí está su fórmula, se evapora más fácilmente que el etilenglicol? Vean que las fórmulas se parecen respetablemente, pero en el etanol tengo una terminación OH y en el etilenglicol hay dos terminaciones OH. Entonces, ¿en cuál de ellas tengo mayores fuerzas de atracción entre moléculas? Bueno, pues debe de ser en el etilenglicol, porque tiene dos extremos OH donde se formarían puentes de hidrógeno. ¿Sí? En cambio, en el etanol nada más hay una terminación OH que forma puentes de hidrógeno. Debe ser más importante el del glicol. Y entonces, si es más importante aquí la fuerza de atracción, entonces este va a tener una presión de vapor pues menor que el etanol. Y ahí está explicado por qué el etanol se evapora más fácil comparado con el glicol. ¿Sí? Dice aquí, ¿cuál de las dos sustancias presenta mayor viscosidad? Se trata de compararlas a las dos a la misma temperatura. Aquí dice temperatura ambiente. Entonces, mayor viscosidad va de la mano con mayores fuerzas de atracción intermoleculares. Y acabo de comentar que el glicol tiene dos lados para formar puente de hidrógeno, a diferencia del etanol que nada más tiene uno. Entonces, mayor viscosidad debe de corresponder al glicol, ¿sí? Por las mayores fuerzas de atracción
entre una molécula y otra. ¿De qué tipo? Pues puente de hidrógeno por la terminación que tiene acá. ¿Sí? Ahí está. Mayor viscosidad en el glicol. Ahí está. Bueno, vamos al que sigue. 58 fue este. Vamos a ver. 64. 64 de los que están anotados aquí. 64. Vamos a ver dónde lo encontramos. Un poquito más abajo. 63. Aquí está el... pues se está pidiendo el 64. 64. Bueno, pues ahí está. Creo que este problemita lo va a comentar nuestro compañero Francisco el viernes. Me acuerdo de este problema. Así que mejor lo dejo. Y les comento el diagrama bonito que tenemos aquí. El diagrama de fases. Bueno, no es de fases, sino de equilibrio entre líquido y vapor. Entonces, dice aquí que el gráfico presenta presiones de vapor de algunos líquidos en función de la temperatura. Entonces, ahí está presión de vapor en función de la temperatura. Son 4 sustancias: yoduro de metilo, acetona, que es el rojito, el alcohol metílico, que sería la siguiente curva verde, y la curva azul que corresponde al tetracloruro de carbono. Entonces, aquí hay que tener cuidado con las coordenadas por lo que nos está pidiendo aquí. Dice, la fase estable de la acetona a temperatura ambiente y presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio es... Entonces, como es un diagrama de equilibrio entre líquido y vapor, pues nuestra respuesta es o es líquido o es vapor, no hay más. Entonces, dice, a temperatura ambiente, pues digamos 20 grados. 20 grados. Y 760 milímetros. Entonces, 20 grados, estoy aquí. Y 760, pues andamos más o menos, pues por acá. Y resulta que la curva para la acetona, nuestro punto estaría aquí, donde yo pongo el cursor. ¿Sí? Y la curva para la acetona, que es la rojita, pues está a la derecha. Y entonces hemos dicho que cuando tengamos una curva de equilibrio líquido-vapor, si estamos a la izquierda de la curva, la fase estable, pues tiene que ser el líquido. Si yo estuviera a la derecha, la fase estable sería el vapor. Entonces, ojo con ese detalle. Es muy sencillo, pero hay que leer con cuidado las coordenadas. Bueno. Inciso B, dice, la transición de fase que se presenta en el enfriamiento del alcohol metílico de 80 a 50 a una presión de 800 milímetros de mercurio se denomina. Bueno, primero hay que ubicar en el diagrama el proceso que nos están describiendo aquí. Entonces nos ponemos a 800 milímetros de mercurio. 800 es esa línea.
alcohol metílico es la curva verde, que es esta. Entonces, alcohol metílico. Y nos dice que vamos a ir de 80 a 50. 80 está a la derecha, está aquí. Y me voy a ir hasta 50, que sería por acá. Entonces estoy atravesando la curva verde de 80 a 50 a la presión 800 milímetros de mercurio. A la derecha de la curva la fase estable es el vapor y a la izquierda el líquido. Entonces el cambio de fase, ¿cómo se llama? Bueno, gas a líquido se llama condensación. Condensación debe ser nuestra respuesta en este caso del inciso B. Cuando un gas pasa a líquido, también le podemos llamar licuefacción. Entonces hay que tener cuidado. Licuefacción, condensación, son válidos. ¿Sí? Bueno, ok, ahí está el inciso B. Luego dice aquí, inciso C. De los 4 líquidos, el de mayor punto de ebullición normal es punto de ebullición normal, eso significa medido a una atmósfera de presión. Entonces, me voy a poner a una atmósfera de presión que vendría siendo por aquí. Aquí está 600, 700, pues aquí más o menos. Ahí estaría la condición, una atmósfera de presión. Entonces, ahí dice, el de mayor punto de ebullición normal, ¿quién es? Bueno, me pongo una atmósfera, voy para la derecha y el primero que hierve es el yoduro de metilo. Siguiente punto de corte es en la curva para la acetona. Entonces, su punto de ebullición es más alto. Pero yo sigo a la derecha y en la curva verde, punto de ebullición más alto del alcohol metílico. Pero todavía me falta una curva, que es la del tetracloruro de carbono, que es esta. Entonces, no hay otra curva. Así que el mayor punto de ebullición de estos 4 compuestos corresponde al tetracloruro de carbono, porque está más a la derecha, ¿sí? Mayor temperatura, lo que leemos aquí, ¿sí? Bueno, mayor punto de ebullición normal, ya lo contestamos. Luego dice, de los 4 líquidos, el de mayor presión de vapor a temperatura ambiente es, bueno, temperatura ambiente, pues podemos considerar 20 grados, 25 grados, no hay problema. La respuesta va a ser la misma. Digamos que considero 25 grados. Mayor presión de vapor. Entonces, 25 grados, estoy aquí. Y entonces, cuando voy hacia arriba, la curva azul me da la presión de vapor del tetracloruro de carbono, que es la más baja. Luego, un poco más alta, la del alcohol metílico. Un poco más alta, la de la acetona. Y más alta, yoduro de metilo. ¿Sí? Entonces me pongo a 25 grados y voy para arriba. Y la que encuentre más arriba, pues esa es la presión de vapor más alta. En este caso corresponde al yoduro de metilo. Entonces aquí está contestado. ¿Quién tiene la mayor presión de vapor? ¿Sí?
Bueno, dice aquí, si las fórmulas de las sustancias son CH3I, que es el yoduro de metilo, acetona, CH3, carbono, doble enlace para un oxígeno y después CH3. CH3OH para el alcohol metílico y C-cloro4 para el tetracloruro de carbono. Ahí está. Dice, el líquido que presenta fuerzas intermoleculares de puente de hidrógeno es, bueno, pues nos basamos en las fórmulas. CH3I, no tenemos hidrógeno o unido a oxígeno o a nitrógeno o a flúor, así que este no presenta fuente de hidrógeno, yoduro de metilo no. Luego, CH3CO, CH3. Cuando uno hace la estructura de esta molécula, pues se da cuenta que el carbono central tiene un doble enlace hacia el oxígeno y no hay hidrógenos pegados al oxígeno. Así que en la acetona no tenemos puente de hidrógeno. ¿Sí? Y luego aparece aquí el etanol, perdón, el metanol, CH3OH, hidrógeno unido a oxígeno. Bueno, pues evidentemente en el metanol sí tenemos puente de hidrógeno, ¿sí? Tetracloruro de carbono, C-cloro4, ni siquiera tiene hidrógenos, ¿sí? Entonces, el único compuesto que tiene puentes de hidrógeno es el metanol, ¿sí? Entonces, abusados con cómo se lee la información en un diagrama de este tipo, que es un diagrama muy sencillo de presión de vapor en función de temperatura. Bueno, pues ya pasamos un buen rato comentando este tipo de problemas. Pónganse muy abusados. ¿Sí? Este tipo de problemas, pues lo encontramos, por supuesto, en los típicos exámenes que aplicamos. ¿Sí? Entonces, jóvenes, si tienen dudas, pues es el momento de que me digan. ¿Dudas, jóvenes? Ninguna duda, todo claro como siempre, jóvenes. Todo bien, jóvenes. Esperemos